amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir al sociólogo Juan Miguel Pérez. Muy buenos días, Juan Miguel. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ya te podemos adelantar que hay un café que parece que comienza a oler por ahí. Hace falta. Sí, señor. Bueno, mira, quisiera que nos ayudaras a nosotros que estamos aquí y a todos los que nos están viendo en sus casas o en cualquier lugar, a entender el proceso de descrédito del Congreso. Se dice desde hace mucho tiempo que una de las cualidades que debe tener una democracia es la separación de poderes, 3 poderes independientes. Y hay un precepto, y es que nadie puede o nadie debe legislar en su propio beneficio. Pero todo eso se lo han saltado aquí. Y la gente está crispada contra los legisladores que aprueban los impuestos que nosotros vamos a pagar y que ellos mismos se exoneran ellos, ¿verdad? Y que se aumentan los sueldos y todo ese tipo de cosas, y además que usurpan funciones del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la misión de la asistencia social. Y entonces cogen también dinero pagado por los contribuyentes y que para ayudar a alguna persona. Y el colmo, Alicia Ortega hace una investigación y entonces comprueba que donde dicen que pagan 40,000 pesos, pagan 5,000 y ese tipo de cosas. Institucionalmente, ¿a dónde puede llevar a esta sociedad esa situación? Bueno, ¿qué pasó el 5 de julio del año 2020 en República Dominicana? La desembocadura de un gran alarido político, donde los estentores del pueblo dominicano clamaron por, primero, el fin de la impunidad al latrocinio que se había instalado y que es parte de la herencia que arrastramos, de ese pasivo político, de ese déficit democrático, de esta democracia inconclusa que desde el año 1961 ha estado balbuceando, tratando de respirar, pero que hay una clase dirigente que lamentablemente le cercena los fundamentos. El 5 de julio del año 2020, ese clamor popular en las calles, en las urnas, en las redes sociales, ¿qué decía? Clamaba por un fin de privilegios, una sociedad que discrimina de acuerdo a tu origen social, que divide a dominicanos entre dirigentes y dirigidos, que establece 2 repúblicas donde se respetan las leyes de acuerdo al territorio donde tú habitas, de acuerdo a tu apellido. Este sistema que trata de sobrevivir esta tradición, esta costumbre política, está en el medio de una encrucijada en el cual los dominicanos se sintieron unidos en un mismo clamor, y eso fue el mandato político de las urnas. Pero lamentablemente todavía la clase política tradicional insiste y persiste en hacer prevalecer sus intereses corporativos propios antes que lo de la gente. Y eso lamentablemente hace que se irrite, porque la pobreza, que es la escasez de recursos con las cuales se vive y se convive, puede entrar dentro de una lógica si ella es general, pero no si ella es discriminatoria. Es decir, si nosotros tenemos años diciendo que tenemos un crecimiento económico extraordinario y aquí todavía hay miseria, es decir, despojo de dignidad de la gente para comer, para convivir, para ir a un hospital, para ir a una escuela efectiva, para encontrar un trabajo, y por eso la gente se vuelca hacia esos lugares extraordinarios como es una banca de apuestas, para literalmente tratar de construir por la suerte un golpe de azar para arreglar un poquito la dignidad de su vida. O por ejemplo, a la delincuencia, o salir con el cuchillo en la boca, con esa violencia estructural que los dominicanos personificamos en las relaciones interpersonales de todos los días. Entonces, cuando eso sucede, y uno ve, por ejemplo, los privilegios
de esos que son llamados a legislar por la gente, llamados a ser el modelo, los representantes, el paradigma de comportamiento. Aquello que como el capitán cuando se está hundiendo el barco, tiene que el último salir del barco antes que sus pasajeros. Eso irrita. Porque, por ejemplo, para darle un sencillo caso, cuando un legislador, independientemente de los méritos, fallece, ¿no? ¿Cómo es honrado por el Estado dominicano? A través de honores de Estado, y hay cañonazo, y hay militares, y hay prensa, y hay de todo. Pero cuando quienes los eligen mueren, hay que velarlo en la casa, en la sala, en 2 sillas, el ataúd. Hay que buscar una colecta para enterrarlo, para la caja de muertos, para el nicho, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros vemos la inversión de la política en este país, donde la gente que es el soberano, que es el que realmente realiza o debe ser el epicentro de la democracia, es en realidad el relegado, es el último, es el secundario, porque todavía tenemos una herencia trujillista autoritaria en el que el jefe es el poder, cuando realmente el poder es quien elige a los mandatarios. Vamos a brindarle un cafecito al sociólogo Juan Miguel Pérez. Mire, Juan Miguel, ese cafecito es la especialidad de este programa. Muchas gracias. Ahí está. Una pregunta que yo creo que se hace mucha gente es, pero caramba, resulta evidente que le genera un descrédito a los miembros del Congreso este proceder de generar para sí una cantidad de privilegios irritantes que contrasta tan abismalmente con la realidad de los dominicanos y las dominicanas. ¿Será que no se dan cuenta? Y hablaba yo con una diputada que me decía que uno de los principales riesgos que le genera esto de los privilegios irritantes es que les resta autoridad moral para sentarse frente a los sectores regulados sobre los cuales los legisladores tienen que legislar. ¿Qué piensas sobre eso, Juan Miguel? Es que no es solamente, incluso no se reduce a los congresistas. Ellos son hoy la primera línea por todo lo que ha venido sucediendo, pero en realidad es toda la clase política y la clase dirigente en este país que ha establecido una especie de monarquía social donde hay apellidos que se postulan, que se eligen, donde se privilegian, donde se nombran a hijos, a hijas, en puestos, a hermanos, a esposos, embajadores, etcétera. Y aquí se ha creado una situación en la que, por ejemplo, la clase media dice, bueno, si yo no tengo vínculos con el poder político, si yo no tengo conexión con esas estructuras partidarias, a mí me queda poca suerte en este país y yo me tengo que ir de este país. Eso lo dice la gente, ¿no? Ni hablar de los más humildes, que desfavorecidos en todas las instancias de obtención de algún tipo de importancia social quedan relegados a la suerte y a la discreción de quien maneja. Por eso la gente, cuando lo andan buscando la policía, tienen que, para entregarse, no tienen la confianza suficiente y tienen que venir a un canal de televisión, o tienen que buscar a un cura, o tienen que buscar a una persona de cierta prestancia social, porque el propio Estado, a través del operativo de sus funciones, le ha despojado de dignidad social a esa gente, al ciudadano, lo ha despojado de democracia, de poder social. Y eso, por supuesto, hace que se congregue, o mejor dicho, se segregue 2 clases de ciudadanos en este país. Los que están en el poder y los que han sido despojados del poder, los que tienen privilegios y los que han sido privados de derechos. Entonces, eso evidentemente segrega y hace que poco a poco esos dirigentes que están supuestos a hacer las leyes con las cuales se rige la convivencia y la norma democrática, desconozcan al pueblo dominicano. Por eso uno tiene estos legisladores que cuando hablan con tanta arrogancia, la arrogancia histórica del poder acumulado, ¿no? Y sobre todo del poder que no ha sido nunca interpelado, y por supuesto también desconocen cuando hacen las leyes o cuando nombran el día del compadre o de la compadre, las reales condiciones de vida urgentes de la calamidad en la que sobreviven los dominicanos. Y esta, bueno, yo le llamo usurpación de funciones, la famosa ayuda social, la asistencia social de legisladores que se hacen pagar una campaña electoral permanente, clientelista, pero con el dinero del pueblo. ¿Tú crees que eso prevalecerá? ¿Tú crees que eso será desmontado alguna vez?
La presión es muy grande y realmente hay condiciones porque ellos juegan entre la semiverdad, ¿no? Donde ciertamente, donde hay un legislador, donde hay un representante de poder en este país, inmediatamente las necesidades acuden como abeja al panal. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando lo que se le niega por las instituciones a través del lazo interpersonal con ese poder. Y ese poder representado lo sabe, y por eso establece todo un sistema desde el cual se beneficia de esa miseria para hacerse de poder. Y por eso hay tanta cortesanía, si me permiten el neologismo, para no utilizar la otra palabra que los dominicanos saben, no tanto cortejo del líder político, del militar, del líder local, etcétera. ¿Por qué? Porque hay demasiadas necesidades. Pero lamentablemente, reitero, estos legisladores se aprovechan de esa situación para usufructuar esas funciones y también usufructuar el dinero del pueblo, porque tampoco lo realizan con el debido rigor como para que todavía se pueda entender un poquito a dónde va a parar ese dinero que se le asigna del erario. Que de todas maneras sería ilegítimo, aunque fuera empleado en lo que dicen que lo emplean, aunque al que le asignan 40,000 pesos le den 40,000 pesos, es un acto ilegítimo, ilegal. Sí, porque una de las cosas que me llama la atención de lo que señalaba Juan Miguel es que una familia empobrecida tiene que hacer maromas para obtener los recursos mínimos para, por ejemplo, enterrar a un familiar fallecido. Y muchas veces lo que resulta es que el senador o diputado o la senadora o diputada de esa zona va y le da los recursos. Lo que muestra que esos recursos nunca debieron parar discrecionalmente en manos de ese legislador, porque a la gente le hacía falta lo básico. Exacto. Y eso, tener que írselo a pedir a un legislador cuando se supone que estuviese cubierto, porque son cosas muy mínimas de la dignidad, muy básicas para la dignidad, pues eso queda claro. Juan Miguel, en cuanto a esa idea de que legislan o norman, porque incluso hay asuntos que son, digamos, resoluciones del mismo Congreso, más que leyes y demás, norman a favor de sus propias funciones o a favor de su propia individualidad. Hay gente que dice que la mayoría de los dominicanos no entienden lo que eso significa. ¿Será eso cierto? Que no entienden lo que eso significa, esos privilegios, esa autoasignación. La clase dirigente, y me voy a referir en grande, no solamente política, sino otros que tienen la posibilidad de acceder a privilegios, a medios de comunicación, etcétera, suele menospreciar el saber popular, el saber de la gente que construye día a día un sentido común, valga la redundancia, colectivo, no ciudadano. Solamente hay que pararse en cualquier fila para pagar un servicio bancario, un servicio telefónico, la electricidad, donde se aglutinan los dominicanos en una calle, desayunando en la mañana, para uno darse cuenta por dónde van las cosas, cómo comenta la gente en los espacios públicos, en el transporte colectivo, etcétera, cómo va la realidad dominicana. Y aquí el sentido común de la realidad dominicana está sublevado contra precisamente las formas que tienen usualmente de dirigir la nación a quienes lo han heredado, porque uno se va a lo que son la nómina del Senado de la República, del Congreso de la República, y uno ve la manera, vamos a decirlo así, las características muy específicas desde el punto de vista social, tan diferenciados de la gente, que tienen esos elegidos, ¿no? Son gente con mucho dinero, son gente que pertenece a dinastías de apellido en los diferentes partidos políticos, son gente que tienen relaciones o que tienen una predominancia o una preeminencia en el espacio público, pero son muy pocas veces gente que viene del trabajo del día a día, que conoce lo que pasa en el día a día, que respira, que exhala e inhala como lo hace la República Dominicana de a pie, ¿no? Donde se viven las angustias, donde se viven las incertidumbres, donde se viven las vicisitudes, donde se viven las tribulaciones
del día a día. Y eso es lo que hace que las políticas públicas en este país estén absolutamente divorciadas o en gran parte distanciadas del sentir de la gente, tanto a nivel de contenido como a nivel de las soluciones posibles. Yo leía recientemente, la semana pasada, un ex consultor jurídico de uno de los gobiernos del PRD en los años 80, que hablaba sobre que si la reelección de Danilo, que si la reelección de Leonel, esos son temas que no le interesan al chinero de la esquina, que no le interesa al presidiario que está esperando por un fallo de justicia de hace tiempo. Entonces, esas son las cosas que realmente hacen que la clase política de este país esté tan desprestigiada, porque no le habla a la gente de las cosas que son sus problemas, sino los problemas propios de esa clase dirigente que lamentablemente cree que vive, y en realidad lo hace, en otro país diferente al por el cual fue elegido. Bueno, hay un origen que nosotros aquí en este programa hacemos referencia a esto con insistencia, porque entendemos que tenemos que ser insistentes con esto. Y es la responsabilidad que tienen los partidos en las postulaciones que hacen, en las personas que los partidos le presentan a los electores para que voten por ellos. No es una casualidad, porque aquí hay una práctica desde hace tiempo de que se postula al que tiene dinero para pagar su propia campaña, lo cual excluye a todos los que carecen de riquezas y que tienen quizás la preparación y por supuesto que todo el derecho para ser postulados y para ser legisladores, pero se postula a los que tienen dinero. Tenemos decenas de legisladores que son dueños de bancas de apuestas, es decir, los que viven de los juegos de azar representando al pueblo masivamente. Se puede decir masivamente porque decenas de ellos en un congreso es mucha gente. Pero entonces están también los que están lucrándose con el narcotráfico. Y a raíz de todos estos escándalos y la crispación de la gente por estas prácticas, los partidos no dicen nada, como si no fuera con ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque son los partidos que los postulan. Sí, nosotros vivimos en una partidocracia, no en una democracia, donde la democracia es el sistema del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero aquí vivimos en un sistema de los partidos, para los partidos y por los partidos. Entonces los partidos que deberían ser una intermediación, en realidad son una clase aparte y censuran, o mejor dicho, filtran todo lo que venga de acuerdo a su visión, que es una visión distinta a la que la gente piensa. Ellos son delegados de un poder, no son aquellos que van a rehacer la república. La república es la gente. La democracia se muestra en actos concretos. Entonces, ¿cómo desmontar este sistema? Distribuyendo el poder, mejor redistribuyéndolo, no solamente el económico, sino también el poder político de decisiones. Aquí tienen que revisarse todas las instancias de decisión pública. Tienen que revisarse no solamente las elegidas para legislar, sino también la justicia, también el poder ejecutivo, las instancias de decisión, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, el CES, todos esos elementos, porque al final la democracia política es aquella que te permite a cualquiera ser elegido y elegir, sin tener que tener esas grandes herencias políticas, esas conexiones partidarias que hoy vivimos lamentablemente. Y eso la academia lo ha trabajado mucho a nivel mundial. Ahí están las ideas, ahí están los sistemas con los cuales poder modificar y hacer que el pueblo irrumpa en la historia finalmente. No solamente una vez cada 4 años y bajo las condiciones de decisión que sabemos, explotando la miseria del pueblo dominicano en la que han hecho zozobrar sus cotidianos, sino también en el día a día de la gente. Por ejemplo, nosotros no podemos tener sesiones a la hora en que trabaja la gente, sesiones de decisión local, por ejemplo, a la hora que trabaja la gente. Si nosotros pudiésemos que las sesiones de concejales municipales se hicieran a la hora en la cual los dominicanos, la inmensa mayoría de la localidad, del municipio, del paraje, de la sección, puedan acudir a mirar cómo vota la gente, cómo realizan sus decisiones,
después de las 6 de la tarde, por ejemplo, nosotros estuviésemos abriendo puertas para que la gente participe colectivamente en las decisiones comunes, pero lamentablemente hemos delegado en una clase profesional de políticos profesionales todas las decisiones y ellos entonces se convierten, sea para ascender o para mantenerse en el poder, muchas veces en profesionales de la magulla, profesionales de los caprichos, profesionales de su propia clase e incluso profesionales de la demagogia, cuando de populismo se refiere. Una de las preguntas que surge con lo que mencionabas anteriormente sobre que hay una clase política que subestima la inteligencia y el sentido común de la gente, es si en parte eso se ha debido a esa cultura autoritaria que ha generado mucho cortejo, por usar la palabra que utilizaste hace un ratito, y hasta hace poco, poca reacción ante el proceder de la clase política. Si ha sido por eso, a tu juicio, o si eso ha contribuido a que la clase política entendiese que la gente no comprendía eso de que legislasen a su favor o se autoasignaran privilegios. Bueno, lo que sucede es que hay pocos canales por donde la gente puede expresarse y lo que la gente elige es la renuncia a su interés por la cosa pública. O sea, esa desidia ha sido construida, ha sido inducida, ¿no? Por muchos dichos que son parte del cotidiano. Aquí se habló de un partido que era fábrica de presidentes, ¿no? ¿Quién dijo eso? La fábrica de presidentes es la gente. Eso es lo que en democracia es. Pero uno sabe cómo se estructura eso, ¿no? Cómo el jefe, llegó papá, llegó mamá, son los elementos que hacen reinvertir la teoría política y donde reside el poder en teoría, que es la gente, es transferido o se lo autoadjudica el poder temporal de quien ejerce una función pública para beneficio propio, para beneficiar a él o a los suyos, ¿no? Y eso hace que lamentablemente la gente poco a poco vaya renunciando a su interés por la cosa pública y vaya beneficiando otros elementos, porque sabe que por los canales ordinarios por donde puede construir su ciudadanía están cerrados o están de manera intensa objeto de cuestionamiento por parte de la propia autoridad y caemos en el autoritarismo, que es el exceso de autoridad ante el ciudadano, ante la vulnerabilidad del hombre y la mujer de la calle que se siente aprensivo con ese exceso de autoridad. Bueno, el gran tema es sobrevivirá. En este momento están en crisis esas prácticas a los ojos de los ciudadanos que se manifiestan indignados por tanta desvergüenza, ¿verdad? Y los partidos, repito, como si no fuera con ellos. ¿Tú piensas que ese descrédito puede terminar con ese modelo? ¿O qué tú piensas que va a suceder? ¿Implosionaría un modelo como ese? O sea, por su propio peso caería, o hay que hacer algo. Estamos en un momento en el que lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de parir. Es un momento muy delicado, es un momento en el que quienes estuvimos en las calles en el 2020, sigamos simbólicamente en las calles, sigamos con la gente, con ese clamor, leales a lo que se produjo, a ese movimiento telúrico del año 2020, que fue un acumulado en este país. Y hay que ayudar a una nueva política, a construir una forma distinta de administrar el poder, que el poder no es para acumular, sino para redistribuir, que el poder no se impone, sino que se negocia con la gente, que el poder tiene al final que tener como alfa y omega, como principio y fin, la gente, servir a la gente. Y yo creo que este partido tiene una herencia de un eslogan de los más bonitos que ha tenido la historia política de este país. Primero la gente. Y yo creo que el presidente está en esa onda. Pero hay un desacato de parte de la inmensa mayoría de ministerios y legisladores que lo acompañan sobre ese mandato. Y ese desacato tiene que ver con una insubordinación del poder político al poder real del pueblo dominicano, que votó claramente, reitero, por el fin de la impunidad, por una sociedad de fin de privilegios, por una igualdad social consagrada en el artículo 39 de la Constitución, por un Estado protector y no agresor, por un Estado que pueda garantizar
la dignidad de todos los dominicanos, que es la verdadera libertad, la dignidad. Pero entonces, Juan Miguel, lo que tú estás diciendo es que teniendo el soberano la autoridad, siendo el soberano el centro de la democracia y del poder, en teoría, hay un desacato de la voluntad de ese soberano por parte de una parte de la clase política, incluyendo los legisladores. La pregunta entonces sería, ¿cómo es que vamos a lograr que ese desacato termine y que la clase política se subordine a la voluntad popular? Bueno, el pueblo dominicano ha tenido muchas jornadas y la tradición, para eso sirve la historia, para conocer un poquito proyecciones en el largo plazo, en el mediano y en el corto. Y este pueblo en el año 61, en el año 63, en el año 65, durante los 12 años, en el año 84, en el año 90, en el año 94, en el 2020, estuvo en las calles manifestándose. Lo que pasa que el pueblo dominicano tiene primero que sobrevivir, tiene que conseguir cómo sustentar las condiciones básicas, las necesidades fundamentales del diario vivir. Y en un momento determinado surge un alarido, surge un clamor popular, surge un cacerolazo y uno se da cuenta que el vecino es tan radical como uno pidiendo decencia política, que el compañero de trabajo está tan indignado como tú cuando los sábados ve en los programas de Nuria y Alicia los diferentes desacatos al control político y al control administrativo de los recursos públicos. Y esas cosas son las que tienen que suceder de manera permanente. Y yo creo que en la división del trabajo social, todos tenemos una responsabilidad de que ese tema se mantenga permanentemente en los titulares de este país. Que los temas sociales no sean relegados a temas sociales, porque son de responsabilidad política. Es decir, que tenemos que seguir luchando hasta que esto pueda parir, como decía una canción del grupo YouTube, hasta que la madrugada para luz, ¿no? Luz democrática, por supuesto. Bueno, la esperanza, pudiéramos decir, que es ver y entender las diferencias que vienen observándose en el comportamiento de la población. Es decir, hay luchas sociales. Por ejemplo, el 4% demostró que no hay que tirar piedra, que no hay que tirar tiro, que no hay que romper vidrio, que no hay que dar candela, que lo que se necesita es tener razón y saber explicar esa razón. La gente salió a las calles. Sí, y entonces van, fíjate, el 4%, con un presidente obcecado negándolo, y ahí está. Se ha usado mal, eso no lo quita nadie, pero de que se consiguió lo que se buscaba, sí se consiguió, el 4%. Y después de eso, Loma Miranda, los haitises, en fin, y la justicia independiente. Tal y como tú dijiste, la gente salió a reclamar justicia independiente, viendo el secuestro de las instituciones aquí. ¿Tú crees que lo que se ha logrado se puede perder? ¿Tú crees que tiene reversa? Es muy frágil, la democracia es muy frágil porque está llena, sobre todo la democracia en este país, que es una democracia tutelada por grandes intereses corporativos que acechan los ministerios, acechan los pasillos de los hemiciclos, y el pueblo vulnerable, sin representación, sin canales institucionales donde fiscalizar la gestión de los electos. Eso hace que sea muy frágil el poder social, el poder anónimo, el poder de los sin apellidos, como diría Pedro Mir. Y refiriéndome a Pedro Mir en el año 48 le escribió una carta a Nicolás Guillén, poeta nacional cubano, refiriéndose a cómo pensaba él y por qué pensaba él que Santo Domingo iba a ser libre de los Trujillos. Y le escribió, ¿y tú sabes por qué va a ser Santo Domingo libre? Porque es un pueblo. Y yo creo que aquí se ha subestimado ese poder del pueblo. Y por eso lo tienen a raya. Y por eso lo tienen de diferentes formas al margen de las decisiones. Pero esa marginalidad tiene un límite y es la unidad de ese pueblo. La unidad de que hoy en día, es el sentido común. Falta que eso sea
proclamado por voces que puedan ser oídas como representantes, que puedan dar confianza. Por eso, la intervención de Antonio Taveras en el Senado de la República recientemente tuvo tanta acogida, porque de repente él no era el representante de la provincia de Santo Domingo, él no era el representante del PRM, él no era el representante del Senado, él era el representante de esas expectativas colectivas, que son mínimas, porque son democráticas. Es el clamor de la gente ante una clase política que se ha autoadjudicado, reitero, ser los decidores del destino de todos, y eso no es así. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel, por aceptar esta invitación. Superaste las expectativas. Mil gracias. Yo creo que este tipo de intervenciones, gracias Juan Miguel, ayudan a la gente a entender cómo impacta las decisiones de un pequeño grupo que se hace para sí, su propia vida aparte, al margen de lo que diseña para la vida suya. Y cuando la gente lo entiende, al final tiene herramientas y razones para volver a llenar la Plaza de la Bandera cuando haga falta, para volver a insistir en ciertos cambios cuando haga falta, que como bien ha dicho Don Uchi, ha sido lo que a fin de cuentas ha puesto a la clase política en su sitio cuando ha sido necesario. Así que muchas gracias por esclarecer esos puntos. No salgamos de las calles de forma simbólica, estemos permanentemente en ellas, como podamos, por supuesto, pero permanentemente. Bien, buen mensaje para terminar. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con otros temas. Lo que pasa en el país vecino, lo que pasa en Haití y las muchas preocupaciones que suscita ya a nivel mundial la situación de Haití. Regresamos con ese tema.